Ok, vamos de alguna manera a darle continuidad a lo que veníamos grabando. Lo que pasa es que hubo una interrupción por internet, pero ya estamos trabajando con nuestros datos, ¿ok? Vamos a continuar a pesar de las adversidades. En fin, hemos hablado entonces la semana pasada de todas estas cosas. Hay algo bien importante que dije la semana pasada en relación a lo que es el poder de la pasión. Les recomiendo el tema es bien bonito, bien desglosado, pero yo dije en esa oportunidad que el abejorro tiene tres características adversas que le impiden volar. Una es su forma, su tamaño y el tamaño de las alas. Sin embargo, el abejorro vuela. ¿Por qué vuela? Según la aeronáutica, él no podía volar. Sin embargo, él vuela. ¿Por qué? Porque no estaba atento, ni estará nunca atento a las opiniones de los expertos, sino simplemente hay una naturaleza intrínseca de parte de Dios en él y le permite hacer lo que la ciencia por años no había podido demostrar, sino hasta hace aproximadamente unos 17 años, que sí puede volar. Pero el abejorro tiene millones de años volando en contra de la misma opinión de los expertos. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos guiar. La opinión de los expertos es válida siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios establece. O sea, el hecho de que yo respete la opinión de alguien no significa que yo la apruebe. ¿Ok? Yo respeto la opinión de los expertos, pero si esa opinión va en contra de lo que Dios ha establecido, yo tengo que tomar una decisión. O es Dios o son los expertos. ¿Ok? Fíjate, otra cosa bien importante que dije, que el poder de la pasión debe deben llevar intrínseco 6 características, por lo menos, hay muchas, pero por lo menos 6 características esperables. Una de ellas, que debe honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Debe sujetarse y someterse a la voluntad divina de nuestro Dios, a su providencia divina, a su prognosia, a su presciencia, a su predestinación, a su soberanía. Y por supuesto debe honrar lo que quedó establecido después, ojo, quedó establecido después de la cruz, que eso es importante. Todas y cada una de estas cosas que les estoy recordando el día de hoy fueron dichas y enseñadas el domingo pasado en un mensaje, repito, bien bonito, bien desglosado, donde usted puede ir a nuestro canal de YouTube y revisarlo. Hoy simplemente le estoy trayendo a colación estas cosas. Ahora bien, dándole continuidad a ese tema del día domingo, yo veo que es imperioso hacer énfasis en un personaje bíblico muy conocido por todos, que es el Señor Moisés, y las circunstancias adversas donde él nació y se desenvolvió, y cómo la pasión, el poder de la pasión por lo que él quería hacer, por lo que él deseaba hacer, por lo que su llamado le hizo superar esas situaciones. Por ejemplo, fíjate, él nació en circunstancias muy adversas. ¿Cuáles eran las circunstancias? Leemos en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, crecía y se desarrollaba de una manera exponencial, y esto trajo temor al rey de Egipto de la época, que dice la Escritura que no conoció a José. Entonces el rey de Egipto habló con las parteras y le dijo que cada niño que naciera, si era hembra, si era de sexo femenino, la dejara vivir, pero si era del sexo masculino, que los matara. Sin embargo, las parteras no lo hicieron, y en esas circunstancias fue pasando el tiempo, y el rey se dio cuenta que las parteras de alguna manera lo estaban engañando, y él le dio la orden al pueblo de Egipto para que cuando naciera un niño varón fuera asesinado. En esas circunstancias nace Moisés. La Escritura dice que sus padres lo guardaron por 3 meses, y no pudiendo guardarlo más, esconderlo, lo hicieron una canastilla y colocaron al bebé
en esa canastilla y lo dejaron rodar a través del río Nilo de la época. Su hermana siguió la canastilla hasta ver que la hija del faraón, que por esas causalidades salió con sus doncellas al río, logró ver al bebé, lo reconoció, que era hijo pues de los hebreos, y esta misma persona que siguió la canastilla le dijo que era hija de los hebreos, y ella se lo dio, llamó a una persona y se lo dio para que lo criara. Por esas causalidades, ya todo preparado por Dios, esa señora era la misma madre. Es decir, que el niño fue en sus primeros años criado por su madre. La Escritura dice que ella luego adoptó al niño, la hija de Faraón, pero cuando ya era un niño de cierta edad, criado, repito, por su propia madre, bajo la guianza, la dirección o las ordenanzas de la hija de Faraón. Todo esto lo digo porque hay personas que todavía tienen complejos por su crianza, complejos por haber nacido. Yo he hablado con cantidad de personas que tienen una raíz de amargura en contra de sus padres, porque no conocieron a sus padres, o a su padre o a su madre no los conocieron. Entonces, esto lo digo porque cuando tú descubres tu pasión, oído con lo que voy a decir, cuando tú descubres tu pasión, es decir, hacia dónde van a ir dirigidas tus fuerzas, tus energías, tu vitalidad, tus finanzas inclusive, hacia dónde van a ser dirigidas, es porque eso te produce de alguna manera pasión. Y el poder de la pasión, como lo expliqué el domingo pasado, es Dios dentro de nosotros. No es una pasión desbordada, desmedida, no es una obsesión, porque la pasión te hace crecer, te hace desarrollarte, te hace capacitarte mientras que la obsesión trae influencias negativas en tu vida. Entonces, este Moisés nos enseña esto, voy a explicarlo un poco más adelante. Es decir, que en sus primeros años él fue criado por su propia madre. Su propia madre, estoy seguro que le inculcó cosas que a veces nosotros creemos que nuestros hijos no las entienden, y de repente nuestros hijos tienen reacciones o acciones favorables o desfavorables, aceptadas o no aceptadas por nosotros, y nosotros vemos de dónde aprendieron esto. Entonces todo eso va a depender de la influencia positivas o negativas que tengan en su crianza. ¿Ok? En Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella, es decir, la persona que lo estaba criando, lo trajo a la hija de Faraón, y ella lo prohijó. La palabra prohijó significa lo adoptó, lo tomó para sí. Entonces Moisés, naciendo en circunstancias adversas, fue criado por su propia madre en sus primeros años, luego se desarrolló en opulencia, educado en la cultura egipcia, en sus riquezas, en su sabiduría, su filosofía, incluso en el politeísmo. Dice la Escritura que pasado unos años, 40 años, dice que el capítulo 7, versículo 23 del libro de los Hechos, dice que pasado 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y aquí es donde comienza, entre comillas, la real historia, o la historia real del asunto. ¿Por qué? Porque yo no tengo el tiempo para narrarles cómo fueron los primeros 40 años de Moisés. Tampoco está establecido en las Escrituras, pero 40 años, señores, son 40 años. 40 años de cultura, 40 años de instrucción, 40 años. Por eso no importa los años que pasen, tú puedes descubrir tu pasión a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Tú puedes descubrir cuál es tu pasión, qué es lo que te motiva, te impulsa. Y eso que te motiva y eso que te impulsa es esa fuerza que te hace salir de la monotonía e ir hacia un camino o
o un nivel superior más allá de lo que tú mismo has podido imaginar durante el resto de tu vida. Entonces, a los 40 años, después de haber sido educado, instruido en filosofía, en literatura, en leyes, en Egipto, en filosofía, en politeísmo, en Egipto, el Señor Moisés le vino al corazón, ¿viste? Comenzó a nacer su propia pasión. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. ¿Quién le dijo que eran sus hermanos? En ninguna parte de la Escritura está establecido que alguien le dijo, mira, o lo llamó por teléfono, tú sabes que tú no eres tú no eres hijo de la hija de Faraón, tú eres hijo de una hebrea. En ninguna parte lo dice, pero le vino al corazón. Es decir, nació la verdadera pasión de Moisés de hacer algo motivado no por una tradición, no por una costumbre, no por una motivación pasajera, sino le vino al corazón la verdadera pasión. Y vamos a ver algunos errores cuando él interpretó, desde mi punto de vista, por supuesto, no es algo teológico, ni que lo leí en un libro, sino que desde mi punto de vista, cuáles fueron los errores que él cometió al interpretar esa pasión que le vino. Fíjate. Entonces aquí dice que esto que le vino al corazón trajo como consecuencia, desencadenaron, por así decirlo, una cantidad de acontecimientos que se los voy a narrar rapidito. Yo puedo pues describir ahora que fue indudablemente un llamado que él tuvo, pero él interpretó a su manera, desde mi punto de vista, repito, y esto lo hizo descender hacia donde estaban sus hermanos eran esclavos, y él se hizo esclavo también. Descendió, mató por sus hermanos, sirvió de intermediario o trató de ser intermediario entre un pleito de sus hermanos. Todas estas cosas fue producto de esa pasión. ¿Lo ves? Pero la pasión mal interpretada, mal canalizada. Por eso tú puedes tener pasión por algo. Tú puedes tener pasión, no sé, por la religión. Tú puedes tener pasión por el comercio, puedes tener pasión por la literatura, todas esas cosas son válidas, pero cuando tú descubres tu propia pasión, puedes en principio cometer errores. Eso también es válido, porque de ahí vas a aprender, pero él, desde mi punto de vista, repito, él malinterpretó esa pasión. Él creyó que por sus capacidades, por sus cualidades, por su intelecto, que todo era válido, por supuesto, pero todo esto lo impulsó a hacer lo que ya les dije antes, según sus propios planes, pero no según el plan de Dios para su vida. Ojo. Nuestros planes son válidos, pero estoy hablándole a aquellas personas de principios. Cuando nosotros tenemos principios en nuestras vidas, aunque nuestros planes sean válidos, tenemos que ver si esos planes entran dentro del plan de Dios, si el principio, o qué principio podemos estar violando. Si vemos que no está violando ningún principio, sino que está dentro de ese marco, entonces podemos continuar, darle riendas sueltas, pero descubrir, repito, nuestra pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? Porque en este caso Moisés fue preparado en Egipto para reinar, pero Dios, nuestro Padre eterno, lo tenía que preparar para liderizar a su pueblo. Ahora bien, todas estas cosas que él aprendió en Egipto pudieron servirle a él en un futuro. Por supuesto, no estamos negándolas, estamos diciendo que son válidas, pero dentro del marco divino. Fíjate, seguimos con Moisés. Fue desterrado, lo que se conoce como extraditado.
fue desterrado. Tuvo 40 años cuidando unas ovejas promedio. Y luego 40 años en ese cuidado de las ovejas, él fue vaciándose inconscientemente, sin que él mismo lo supiera. Él fue vaciándose, ¿ok?, de esa cultura egipcia. Fue vaciándose, él mismo, inconscientemente, porque ¿cuántas veces se preguntaría Moisés en 40 años, oye, y para esto estudié literatura? Para esto estudié leyes. Para esto aprendí filosofía, cultura egipcia, la cultura más avanzada de su época. Fue para esto. Estudié diseño, arquitectura, ingeniería y toda la cultura egipcia para luego terminar. Esa es la mentalidad humana. Cuidando ovejas, inclusive ovejas que no eran de él. O sea, todas estas preguntas, imagínate cuántas de estas preguntas se pudo haber hecho Moisés durante 40 años. Porque la gente habla de Moisés, y Moisés abrió el mar, y Moisés, los 10 mandamientos, y Moisés. Pero Moisés tuvo 3 etapas en su vida de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto cuidando ovejas, y luego 40 años liderizando a un pueblo, llevándolo a una tierra prometida a la cual ni él mismo pudo pasar. Entonces, cuando nosotros tomamos estos ejemplos, nos vemos lo que dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 4, donde nos dice, pero estas cosas, pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay adversidades en nuestras vidas, cuando hay adversidades en nuestras vidas, o estamos haciendo cosas que no fueron para las cuales nos preparamos, para las cuales nos instruimos, para las cuales fuimos a una universidad, para las cuales nos preparamos psicológicamente, físicamente, y no la estamos haciendo, creemos que es el fin del mundo. Creemos que, bueno, hasta aquí llegamos. Y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque son etapas que suceden, que Dios permite para enseñarnos e instruirnos en algo. No es el fin del mundo. No es que así vamos a acabar. No, sino que requerimos pasar por esa situación por eso el domingo pasado yo les explicaba que el poder de la pasión es la que nos hace ver aguas en el desierto. El poder de la pasión nos hace ver puertas abiertas cuando aún están cerradas. El poder de la pasión nos hace ver caminos en la selva más inhóspitas. El poder de la pasión nos hace ver luz en la más densa oscuridad. Entonces, ¿cuál es el desierto por el cual de repente podemos estar pasando? En ese desierto hay agua. ¿Cuál es la puerta que la vemos cerrada? Esa puerta está abierta. El poder de la pasión hace que eso suceda en nuestras vidas. Así que la situación por la cual podamos estar pasando no es el fin del mundo. Es algo pasajero. Siempre que hayas descubierto cuál es tu pasión. ¿Lo ves? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es tu pasión? Cuando descubrimos eso, ese poder de esa pasión nos hace atravesar los desiertos. Nos hace atravesar la más densa oscuridad. De esa forma, como así lo vemos. Fíjate. Ahora, voy a entrar en cuáles son los errores desde mi punto de vista. Repito, no lo leí en un libro, no es algo teológico, es el punto de vista del pastor José Silva. ¿Cuáles son los errores que veo hoy
no estoy censurando a Moisés, estoy tomando lo que dice 1 Corintios 10:4, que estas cosas sucedieron para ejemplo para nosotros. Si estas cosas sucedieron para ejemplo, con el propósito de darnos ejemplos a nosotros hoy, yo debo ver cuáles son los errores, no para censurar, sino para aprender de ellos. Y uno de los primeros errores que yo veo en el Señor Moisés es que él creyó que su capacidad, la capacidad que tuvo o que aprendió en Egipto era suficiente. Él pensó que esa capacidad era suficiente. Es decir, que él interpretó que su llamado estuvo basado en la capacidad intelectual, profesional, literaria, filosófica que él obtuvo en Egipto. Y aunque eso es válido, esa capacidad no es la que Dios estaba buscando o la que Dios quería para utilizarlo a él en un futuro. Es decir, la Escritura establece bien claro, se los voy a leer, en 2 Corintios 3, los versículos 5 y 6 nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Lo ves? Él creyó que la competencia, la capacidad de él, o mejor dicho, esa capacidad que él obtuvo, que era válida, repito, lo llevó a interpretar, a creer que él estaba recibiendo un llamado, se le estaba entregando un propósito por esa capacidad. Y resulta que no miró que no es por su propia capacidad, ni por lo que tenemos, sino por lo que Dios es en nosotros. ¿Lo ves? Esos son principios. Por eso hablo de que por eso el domingo también dije que si lo que los expertos dicen contradicen lo que Dios ha establecido, yo no apruebo lo que los expertos dicen. Lo respeto, pero no lo apruebo. ¿Por qué? Porque está contradiciendo lo que Dios ha establecido. Y al final del día, señores, lo establecido por Dios se impondrá sobre las opiniones de los expertos. Eso lo puedes escribir, eso está claro. Eso para mí no tiene discusión alguna. ¿Ok? Ahora fíjate, otro de los errores que veo en el Señor Moisés, y fue demostrado, no es por lo que yo soy, no es por lo que yo tengo, es por lo que Él es. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Fuera de mí no hay otro. Yo soy el que soy. Entonces, tomando en cuenta eso de que Él es el que es, yo tengo que decir entonces que Dios, trayendo a memoria lo que dice nuevamente el capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: el cual asimismo nos hizo. No, ¿viste? No me hice. No fue porque estudié teología, aunque gracias a Dios por la teología, sino es que Él mismo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí es donde viene siempre el por qué siempre estoy aclarando que somos ministros, o por lo menos yo soy ministro competente de un nuevo pacto, no por mi propia competencia, de un nuevo pacto. Si soy de un nuevo pacto, ¿significa que debo obviar o menospreciar el antiguo pacto? No, significa que ese antiguo pacto debe ser filtrado por el nuevo pacto. Y lo que el nuevo pacto no apruebe, oído, lo que el nuevo pacto no apruebe, lo respeto, pero no lo acepto, porque el nuevo pacto no lo acepta. Yo soy ministro competente de un nuevo pacto, no por mi propia competencia, sino porque Él me hizo. Él sigue siendo el gran yo soy.
¿Lo ves? Mis capacidades, mi competencia, mi intelectualismo, mi profesionalismo. Amén. Válido. Eso lo meto dentro del marco divino y de acuerdo a ese marco divino, entonces he aceptado que fue uno de los errores cometidos por Moisés en su primera parte. Recuerda que Moisés divide a Moisés en tres partes para que no te equivoques cuando lo vayas a interpretar. En su primera parte él cometió estos errores. ¿Qué otro error considero yo que cometió Moisés? Fue salir a cumplir un llamado, un propósito, sin estar preparado según Dios. ¿Lo ves? Porque tú puedes estar preparado según tú, pero según Dios, dice. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él pensó más en lo urgente, según el tiempo que estaba viviendo. Oye, mis hermanos están pasando por esta situación, Dios mío, no sé qué tal y qué sé yo. Como cuando nos piden oración. Voy a decir esto aquí, no se me ponga bravo nadie. Y si se pone bravo, bueno, tendrás que contentarte después. Pero fíjate, cuando nos llaman por teléfono pidiéndonos oración, apoyo de oración, permiso, por alguna situación X, con permiso, nosotros enseguida, la pasión, ¿ves? Nos lanzamos, vamos a orar por Petra, o por María, o por Juana. ¿Qué está pasando por esta situación? ¿Está mal que ore? No, no está mal que ores. El caso está que a veces nuestra oración sale fuera del tiempo. No, pero si Dios permitió que me llegara en este momento, no fue casualidad. No, no es que no fue casualidad. Es que Dios nos permite todas estas cosas para prepararnos. Entonces Dios le hace un llamado a Moisés. ¿Estaba llamado? Sí. ¿Tenía un llamado verdadero? Sí. ¿Estaba preparado según Dios? No. Entonces, él pensó más en la urgencia de la situación que en lo importante de la situación. ¿Ves? ¿Era urgente la situación que estaba viviendo su pueblo? Por supuesto que era urgente. Pero él que era el llamado para liberar al pueblo, ¿consideró lo importante? No. ¿Lo ves? Entonces, otro de los errores, no sé cuántos les he dicho, pero van como 3 o 4, entonces, es que él formó parte del problema. ¿Cómo que formó parte del problema, pastor? Claro, él se hizo esclavo también. Él bajó de la opulencia de ser el príncipe de Egipto. Él bajó de esa opulencia para también ponerse a hacer lo que estaban haciendo los esclavos. Yo te voy a decir algo hoy. Tú jamás resolverás un problema formando parte del mismo. Cuando tú eres parte del problema, tú no lo resuelves. Tú tienes que salirte del problema. Un problema entre marido y mujer, entre parejas. Si tú formas parte de ese problema de marido y mujer, y tú eres parte del problema, tú no lo vas a resolver. Por eso es que la gente siempre busca consejeros matrimoniales, busca a un pastor, a un ministro competente de un nuevo pacto, a un psicólogo. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos forman parte del problema. Ahora, ¿cómo yo resuelvo un problema de pareja si yo formo parte del problema? Saliéndome. Me sustraigo de allí, salgo, me coloco como que si yo estuviera fuera, como que si yo no formara parte del problema. ¿Ok? Y luego lo resuelvo. ¿Lo ves? Moisés formó parte del problema. Ahora, claro, yo sé que hay unas mentes por ahí prodigiosas que están pensando, bueno, pero Jesús también formó parte del problema y Él lo resolvió. Sí, Él lo resolvió. No se te olvide que la Escritura dice que Él fue
crucificado fuera, no fue en el pueblo ni dentro del pueblo, sino lo sacaron hacia otro lugar. Es decir, él dejó ser parte del problema para poder resolver el problema. Moisés se hizo parte del problema. Entonces él creyó que de esa manera lo iba a resolver, y tuvo Dios que usar el asesinato pues de una persona para sacarlo. Él fue extraditado, él fue desterrado, sacado fuera. Y cuando él fue sacado fuera es cuando Dios pudo tratar con él para poder resolver el problema. Si tú eres parte del problema, tú no lo puedes resolver. Pastor, entonces, ¿cómo intercedemos? Bueno, yo he dicho y lo mantengo, que para hacer una oración de intercesión realmente tú tienes que considerarte la persona que está pasando por la situación. Interceder como que si tú fueras esa persona. Como un similitud. No una metáfora. Yo soy el problema, no. Yo soy como el problema. Intercedo, y una vez que interceda, me salgo del problema, porque si estoy incurso en el problema no lo resuelvo. ¿Por qué el que cuida un familiar sano, que cuida a un familiar enfermo, se enferma? Es una pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué un familiar sano que cuida a un enfermo se enferma? Porque forma parte del problema. Y tú, para poder sanar, ayudar a sanar a otro, tú tienes que estar sano y salirte. O sea, soy pero no soy el problema. Bueno, eso lo entenderemos después. Otro error que creo que cometió Moisés en su llamado, en esta situación que se le presentó, fue el fanatismo religioso. ¿Por qué hablo de fanatismo religioso? Porque él llegó hasta matar. En su afán, en esa pasión invertida, desbordada, él mató. Por esa razón lo desterró. Entonces, todas estas cosas que te he mencionado hasta ahora con relación a la vida de Moisés son las que aún no queriendo, inconscientemente, pueden estorbar el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, equivocar la pasión, equivocar para qué el poder de la pasión. Entonces, estorbar la visión, estorbar el llamado, estorbar la misión, ¿ok? Y esto nos perturba. Eso le pasó a Moisés. ¿Cuál es entonces, la pregunta, la pasión a la que nos referimos cuando hablamos del poder de la pasión? Respuesta, aparte de la que ya te dije el domingo pasado, es el poder de la pasión que es generada por una convicción. ¿Lo ves? Tú te convences a ti mismo que tienes una pasión hacia. Fíjate, la pasión política. Voy a mencionarla. ¿Qué pasa con una pasión? Cuando una persona, se apasiona por la política, no sé qué. ¿Qué sucede con esos políticos que al principio tú lo ves apasionado por el pueblo, entre comillas, aman al pueblo, quieren al pueblo, desean al pueblo, se desbordan tanto en la pasión que caen en obsesión,
que creyendo amar lo que hacen es odiar. Porque nadie que ama al pueblo se aprovecha de él. Eso no es amor, eso no es pasión, eso es obsesión. Entonces el político que tú lo ves en principio cuando nadie lo conoce y se están dando a conocer, tú lo ves apasionado, tú lo ves luchando, tú lo ves, wow, y la gente dice, ese sí es, ese es elegido, ese es el Mesías. Entonces le dan una característica mesiánica a ese político. Incluso pasa con los pastores, pasa con los ministros. En principio se apasionan, en principio aman al pueblo, en principio todo lo quieren hacer por el pueblo y después se aprovechan del pueblo. Pasión desbordada, pasión invertida, obsesión. O mejor dicho, como dije el domingo pasado, la obsesión desde mi punto de vista es la pasión degradada. ¿Viste? Se degradó la pasión. Lo estamos viendo hoy, ¿no? Cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo estamos viendo. No, sí, nosotros amamos, queremos. Así hacen los comunistas. El pueblo, lo queremos, lo amamos, no sé qué. Y después, o Fidel Castro amó mucho al pueblo. En principio tal vez. En principio tal vez. Sí, no deseo salvar el pueblo, doy la vida por el pueblo, la lucha, las armas, no sé qué. Y después, la manipulación y el control sobre el pueblo, porque cuando tú amas algo, tú le permites a ese algo o a ese alguien crecer y desarrollarse, siguiendo aquel pensamiento. Si tienes algo, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo, y si no regresa, nunca lo fue. Porque el que ama da libertad. El que ama abre espacio. El que ama perdona, deja crecer a los demás. Yo no veo amor aquí por ningún lado. Tenía tiempo que no le lanzaba algo al... Bueno, entonces el poder de la pasión que es generada por una convicción, como en el caso de Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Una convicción. Pablo, cuando recibió el llamado, dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, Señor, a cumplir tu voluntad, a eso he venido. Convicción, convicción, convicción. No pasión degradada, no pasión desbordada, no obsesión, es pasión. Bien, mis amados. Todo lo que nosotros consideremos que nos convenza, que nos origina esta pasión, debemos ponerlos al servicio de las manos de Dios como una herramienta, siempre que queramos hacer algo bajo su dirección, bajo su guianza, y no por un simple fanatismo religioso o político. Bien, he explicado entonces he definido lo que es el poder, lo que es la pasión. He definido a qué pasión, cuando hablo de pasión, del poder de la pasión, a qué poder de la pasión me refiero y a cuál o a qué debe sujetarse ese poder de la pasión. Todo eso está en el audio anterior, en el video anterior. Entonces, te voy a dar las recomendaciones para cerrar el tema. ¿Cuáles son las recomendaciones? 1, esto es para todos. Recuerda que yo no estoy predicando un mensaje religioso. Yo no estoy diciendo, oh hermano, aleluya. Esto es para que cada día te santifiques más en el Señor, para que cada día tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se eleven al cielo, o para que se te abran. No, yo no estoy acá hablando ni del cielo ni del infierno. Yo estoy hablando de tu vida.
Yo estoy hablando de tu vida aquí en la tierra. Estoy utilizando el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, para que ésta nos instruya, sea a lo que te dediques, si eres comerciante, si eres empresario, si eres político, o si eres un profesional en cualquier área, o eres un ministro competente. Todas estas cosas son para nosotros. Lo que pasa es que hemos agarrado la Biblia, y cualquiera que ve la Biblia a alguien, o que ve una Biblia debajo del brazo de alguien, cree que es religioso. ¿Por qué? Pero la Biblia te enseña a vivir en principios que ella misma establece. Fíjate, la primera recomendación que yo te doy, sea lo que te dediques, si te dedicas a un ministerio, si te dedicas a desarrollar tu profesionalismo, la profesión que estudiaste, o si eres un político, cual sea, no importa. Y debes hacerlo, y quieres hacerlo dentro de los principios divinos, por supuesto. Lo primero que debes hacer es, entonces, la primera recomendación que como ministro del Señor te doy es esperar siempre el toque divino, para no cometer los errores que cometió Moisés. Esperar siempre el toque divino de Dios para tu vida en eso que tú estás haciendo. Que Él sea el que le ponga el punto sobre la I. Segundo, para ejercer el llamado, para ejercer tu llamado o el propósito a eso que te quieres dedicar, o en lo que descubriste que es tu pasión, nunca lo hagas sin antes estar preparado. Tómate tu tiempo de preparación, no improvises. Por supuesto, fíjate, yo digo siempre esta frase: no hay que estar preparado para no improvisar, pero si me llega el momento de improvisar, debo estar preparado para improvisar. ¿Lo ves? Hasta para improvisar debes estar preparado. Yo me preparo para no improvisar, pero si me llega el momento de improvisar, también debo estar preparado. ¿Lo ves? Entonces, eso es en la vida, siempre y cuando, repito, quieras estar dentro de esos parámetros divinos, dentro de los principios que Dios ha establecido. Esperar siempre ese toque divino, en primer lugar. Segundo, que debes atender tu llamado siempre y cuando estés preparado, ¿ok? Para no improvisar. Pero si te llega el momento de improvisar, debes estar preparado para la improvisación. Otra recomendación: Moisés estaba llamado para hacer algo. Sí, tú tal vez estés llamado para hacer lo que estás haciendo o para lo que quieres emprender, sí, pero ¿estás preparado? Moisés estaba preparado según él, sí. ¿Preparado según Dios? No. ¿Lo ves? Por eso te digo, espera el toque divino. Mientras esperes el toque divino, sigue preparándote, sigue haciendo. ¿Humanamente preparado estaba Moisés? Sí. ¿Espiritualmente preparado? No. Y recuerda que tú eres un ser integral. Eres espíritu, eres alma, eres cuerpo. Las tres fases deben coincidir en un momento de hacer algo de envergadura, algo que te motive, ¿ok? Ahora bien, mucho conocimiento en un área puede hacerte vanidoso, puede hacerte presumido, orgulloso, autosuficiente y creerte inclusive indispensable. Error. ¿Ves? Moisés pasó por todo esto, estaba preparado, sí, tenía conocimiento, sí, le trajo presunción, sí, le trajo orgullo, sí, autosuficiencia, sí, creerse indispensable, también, todo eso. Pero la Escritura dice que todas esas cosas sucedieron para aprendizaje nuestro, para que nosotros aprendiéramos hoy. Ahora bien, la preparación divina, la preparación de Dios te da otras cosas. Te da humildad, te hace desarrollar el fruto o los frutos del Espíritu Santo, te da autoconfianza, no en ti, sino en el Espíritu de Dios que mora en ti.
Escucha esta palabra. Esa preparación divina te hace creer que aunque eres importante para Dios, otro puede sustituirte. Es aquí donde no nos gusta, porque nosotros creemos que somos los incambiables. Entonces, y por eso esa es la razón, aunque eres importante para Dios, tú puedes ser sustituido, o para que le dé continuidad a lo que tú no terminaste. ¿Por qué? Por eso es la razón que todo ministro, toda persona debe siempre preparar un discípulo, para que ese discípulo le dé continuidad a lo que tú vienes haciendo, aunque no lo termines. Si tú no lo terminas, las cosas no tienen por qué terminar contigo. Tiene que haber, o debería haber, un discípulo que le dé continuidad a lo que tú empezaste. Si no lo tienes, yo te recomiendo que lo hagas, que siempre tengas a alguien a tu lado dispuesto a aprender de ti para darle continuidad a lo que tú no puedas o no termines. O ambos caminar como caminaron los discípulos con Jesús. Jesús se fue y ellos siguieron dándole continuidad al legado que Él les dejó. ¿Cómo se llamó el tema? El poder de la pasión. ¿Con qué pasión hacemos las cosas? ¿Has descubierto cuál es tu pasión? Las mujeres que están en su casa, ¿tú crees que tu pasión es solamente cocinar, barrer, limpiar y esperar que llegue tu marido? ¿Cuál es tu pasión? Descubre tu pasión. No una pasión inculcada o una pasión, de esa no fue la pasión que hemos hablado. Es la pasión que tú descubres, es la pasión que el inteus de Dios en tu vida. Y cuando descubres tu pasión, eso que te apasiona, allí vas a crecer, allí te vas a desarrollar, allí vas a alcanzar los logros que hasta ahora no has alcanzado. Ahí vas a sentir y alcanzar satisfacción. Si es un emprendimiento y ahora es que lo vienes a descubrir, sigue adelante, porque allí está tu verdadera pasión. Y al hacerlo con pasión, seguro tendrás los mejores dividendos, las mejores satisfacciones, los mejores logros, los mejores éxitos y los más grandes alcances. ¿Cuál es tu pasión? Descúbrela y ve y desarrolla en ti esto que vine enseñando en estos dos temas, el poder de la pasión. Ojo, no importa cuántos errores se cometan, Moisés cometió muchísimos en el principio, como ya lo vimos hoy, cometió muchísimo, pero eso lo que hizo, esos errores lo que hicieron fue redundar para él descubrir cuál era su pasión. La pasión de servirle a Dios como le sirvió y de legislar a un pueblo como legisló durante 40 años. Los últimos 40 años de Moisés fueron los más exitosos después de prácticamente 80 años de preparación. No importa qué edad tienes, descubre tu pasión y haz que el poder de esa pasión te haga alcanzar lo que hasta ahora no has alcanzado. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios Padre Todopoderoso esté en ti y que seguiremos avanzando, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento continúe en nuestras vidas. Recuerda el código de honor que como ministros competentes de un nuevo pacto yo considero debemos tener. Número 1, andar en la verdad. 2, andar en justicia. 3, en integridad de corazón. Y 4, haciendo siempre lo que a Él agrada. En esa integridad, en limpieza de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada, y que todas las cosas sean manifiestas en tu vida. Te declaro pues muy bendecido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Recuerda que este tema lo llamamos el poder
de la pasión. Apasionate por algo.